Tropos o clichés más quemados de la animación. Ojo, no animes, animación. Un tropo, en el contexto de la animación y los medios narrativos en general, como películas, series de televisión, y especialmente el anime, un tropo se refiere a un motivo, idea, situación, personaje o recurso argumental que es recurrente y reconocible. Esencialmente, es una convención o un Con el chiste del ronquito ha estado bien los 2 primeros segundos. Ya. patrón repetitivo que se utiliza como un bloque de construcción fundamental en la creación de historias. Pero el problema es cuando este se quema o se utiliza tanto, que ya para algunos les fastidia, o, en algunos casos, se vuelve tan predecible que ya se vuelve muy somnífero. Hoy, su servidor Rocky, les traigo los tropos de la animación más quemados por la industria. Sin más dilación, comenzamos. Qué mal que no sabemos leer runas demoniadas. ¿Qué te pasa? Yo sí sé. Chimpum pampus tortillotus papoteus. Así nomás. El espacio es un tema que mucho les interesa. Aliens. A ver, es que los aliens, ya lo hemos comentado una vez, ¿no? Los aliens hay que saber meterlos. Si los metes a mitad de la historia, suele quedar forzado. Sobre todo, a los frikis que creen en aliens, pero en la industria actual parece que se quedaron sin ideas, ya que actualmente los alienígenas, entre muchas comillas, son solo humanos orejones y verdes, o literalmente humano así nomás, como la serie del imbécil. ¿Qué carajo, qué bajón de calidad le dieron? Desaprovecharon una mina de oro. Pero bueno, según tengo entendido, los Saiyajines están más inspirados en Wukong, un dios chino, por eso la cola, la nube voladora y el bastón mágico, pero vamos, hasta Bills es más alienígeno que Goku o Vegeta. Esto es ya una falta de originalidad grande, ya que los alienígenas no son humanos, entran en la raza de monstruos, en vez de darle un diseño más original y interesante, son solo repintados de Sí, con esto estoy de acuerdo. En general, a mí me mata mucho que todas las especies aliens sean demasiado antropomórficas, ¿sabes? De cabeza, 2 manos, 2 patas. Che, ponle brazos de pulpo, que no tenga columna vertebral, yo qué sé, haz algo raro. humanos con antenas, o un enano con ojos grandes, Xenomorfo es el mejor diseño alien jamás hecho. Que no sé si el mejor, pero es un top tier alto, sin duda. que es lo más común de ver en caricaturas por ejemplo. Ya a este paso, solo los xenomorfos, los yaujas y los aliens de Ben 10 son aliens de verdad. Nah, yo no cuantos más que sí, pero bueno. En Marvel los alienígenas igual a persona pintada, sí. Sí, pero bueno, en el anime muchas veces también, ¿sabes? Este va parecido a de los aliens, A ver, pero yo comprendo eso que en las series de live action 80-90 se hiciera así por una cuestión de presupuesto, ¿sabes? De le maquillamos algo, le ponemos algo en la cara raro, algún cuerno y ya está. No tenemos presupuesto para más. Pero a día de hoy, aquí se tocará la variedad, y sí, estoy señalando a los isekais. ¿Cómo es posible la enorme cantidad de criaturas lo fantásticas que hacen más que solo que no te has visto tantas películas de aliens. No, no lo hacen. Hay algunas que sí, pero yo no me estoy refiriendo a que haya un monstruo alien. Que sí, porque es un monstruo. Yo me refiero a un alien civilizado, pero que no tenga forma antropomórfica. La mayoría son antropomórficos. La mayoría, que hay excepciones, obviamente, coño. existen, y siempre eligen al buen verde, el dragón, algún lobo mágico. Y los slimes, nunca puede faltar ellos. Sí, lo sé, crear monstruos a veces es difícil, pero vamos, hacer el esfuerzo no cuesta nada, pero aún así siguen con nula creatividad, y lo peor son los isekais. Si no son estos, son los furros monstruos. Claro bro, no es como si el concepto del hombre lobo ya estuviera quemado, hasta el minotauro está más infravalorado que los hombres lobos. Y como fan de los monstruos de fantasía, mi personaje lo de A ver, es lo que tiene. La fantasía siempre va a tener elfos, enanos. Y en base a monstruos, pues, suelen ser los mismos. deja claro, me duele que no aprovechan correctamente la variedad de monstruos que hay, o peor aún, no crear uno original. Literalmente pueden aplicarlo de la quimera de God of War. Los marcianos blancos de DC, la raza de Mismation. Bueno, a ver, esos que se transforman y tal. A ver, pero siguen siendo más o menos. Bueno, más o menos antropomórficos. Pero bueno, podría pasar. Pero yo me refiero, cuando me refiero a aliens raros. Yo me refiero a esto, a ver si lo encuentro. No lo voy a encontrar ahora, ¿no?
Yo me refiero a esto, gente. Con aliens que no sean lo típico. Y esto no se suele ver tanto, al menos en las obras más conocidas. Esto. ¿Ves? Esto es Humanity Lost. De esta obra os he hablado yo alguna vez. Y este, por ejemplo, este es una especie alienígena inteligente. El rey de la galaxia de Dragon Ball Super es un pulpo, ya está, no tiene más. No tiene... Esto, para mí, es un alien diferente. Y este tiene mucho, ¿eh? Esta obra tiene muchísimos. Esto es hacer un alien diferente, un alien que ha evolucionado en un planeta diferente, con un contexto completamente diferente. Esto es a lo que me refiero. Esto no lo puedes asimilar prácticamente a ningún animal. Puedes asimilar quizá partes de... pero no a ningún animal, ni a uno humano. Esto es un alien diferente. ¿Esto en cuántas series de la ficción lo veis? La veis en pocas. Es lo que estoy diciendo. O sea, mira el diseño tan mamalón que tiene, esto sí es aprovechar la criatura. Y la cagada más grande, como para concluir este puesto, está la versión hembra, que literalmente es una mujer. Ah, sí, esto ya es acojonante. Que lo entiendo, las tetas venden. Humana normal, con algún detalle del monstruo que pertenece, y, obviamente, nos referimos en los animes de fantasía medieval, pero bueno, a las empresas manga anime, solo les importa vender productos sexualizados de sus personajes, que crear una historia correcta, es que carajo, ¿por qué no se inspira? A ver, yo creo que también hay que entender que el arte sigue siendo un negocio y hay que llegar a un punto medio. Que hagas algún alien follable porque vende, no está mal, ¿sabes? Quiero decir, el dinero es el dinero, gente. Pero que de vez en cuando metas un alien diferente, como puede ser esto, yo creo que está bien. Al final creo que un balance es lo mejor, tanto a nivel de negocio como a nivel de En juegos como Doom, hacer algo literalmente diferente. le quedan más flexible para los diseños que un margen insípido. Eso también, Josué, dependiendo del planeta, deben ser más altos. Los aliens de Metal Slug. ¿Cómo eran los aliens de Metal Slug? Creo que los recuerdo, pero no quedo al 100%. Los aliens de Metal Slug. A ver. ¿Son estos? Algunos van duro, ¿no? Hostia, este va duro, ¿no? Bueno, alguna cosa. Yo recordaba el pulpo este. Pero no recordaba que había tantos. Yo recordaba este de aquí, sobre todo. Se va duro. Puto Metal Slug. Qué franquicia más El rara. personaje estúpido. Joder, vamos con lo que más odio. Esto ya es descaro, literalmente el personaje estúpido siempre es el que provoca los problemas de la trama del episodio. Los de Halo, Forerunners. Los Forerunners. A ver, que yo recuerdo. Que recuerdo más que nada. De los Forerunners, más que la forma, recuerdo. Fortnite. Halo, pues me sale el coche, coño. Pero veis, son muy humanoides. Quiero decir que no estoy diciendo que el diseño sea malo, no me malentendáis. Pero es un diseño muy humanoide, al fin y al cabo. No sé si en el lore tiene sentido que tenga un diseño muy humanoide. No sé tanto al lore de Halo, gente. Pero que el diseño está bien, ¿eh? Los aliens de YouTube son muy humanoides. Lo mismo, lo que digo. Que no es que el diseño sea feo. Pero lo que digo, son muy humanoides. Y después están los monstruos, ¿sabes? Los aliens monstruos que pueden ser, por ejemplo, los Zerg o los tiranios de Warhammer, que son insectos. Esto es coger un insecto y llevarlo al espacio. ¿Vale? Esto es coger un insecto y llevarlo al espacio, literalmente. Que sí que están chulos, que no me quejo. Me encantaban los putos Zerg, qué complicados son de jugar en StarCraft. Pero son coger insectos, mezclarlo con alguna cosa y llevarlo al espacio. Odio, y luego pasa lo mismo en el otro, y así la repitiera de la repitiera, literalmente, es como si los escritos ya Josué, eso perdieron pasó. en su originalidad para los episodios, que les cuestan darle un buen desarrollo. El ejemplo por excelencia es Patricio Estrella, El que diseño de pasó la mascota de Broly es súper. de ser gracioso a agradable, No a un estaba ser asqueroso mal. y mal amigo, literalmente lo flanderizaron tanto, que ya no es reconocible, no se parece en nada al Patricio de las primeras temporadas, básicamente está de relleno en las nuevas temporadas, aunque no podemos decir nada de Bob Esponja, ya. Que también lo volvieron más estúpido la verdad. Un insulto grande a Steven Spielberg, Nickelodeon solo ve a Bob Esponja para explotar, y no una obra que se debe hacer con cariño. Que una serie así de humor, si se alarga mucho, tiende a la flanderización, gente. Creo que es imposible no tender. Porque al final tienes que repetir el chiste o tienes que exagerar los personajes. Por eso una serie de humor. Con serie de humor me refiero a una serie que no tiene un propósito y final. Es una serie que, pues como pueden ser Los Simpson, Padre de Familia, Bob Esponja, son series, serán humor más o menos fuerte, pero son series de humor.
llega un momento que tienes que cortar porque si no vas a atender sí o sí a la flanderización. Porque es que no te queda otra, ¿sabes? Aquí va un tropo que no me molesta, pero me ha dejado dudas, y es el de ponerle atributos femeninos a los animales que quieren el público que se entienda son una hembra. O sea, si lo analizas bien, es bizarro, y no me refiero a ponerle pestañas largas, me refiero a ponerle figura femenina humana, como si fuera una modelo por así decirlo, o es que los animadores y diseñadores son furros, o solo, ya saben, Eso pasa mucho. o es que su cabeza Una hueca nueva película de Bob. ¿Cuántas hay de Bob Esponja ya? no les da para ponerle otra cosa que no sea eso. Literalmente con solo ponerles las pestañas largas y una flor en la cabeza, cualquiera sabría que es una hembra, sin necesidad de ponerle atributos femeninos humanos. Problemas difíciles. Sí, hay algunas que son... Ay, ¿cómo se llama esta? Había una... Esta es... A ver si la encuentro, tío. Esta, tío. Esta es, ¿no? Plan... Esto... ¿Qué caderotas le dieron, tío? Quiero decir... Espérate, que ahora no me sale esto. A ver si... Joder, puta mierda. Tío, esta de aquí. Esta la del Arca de Noé, la película esta. A esta leona le meten unas caderas que dices tú, pero esa leona mira esas caderas. Es en plan, bro, ¿qué pajero ha hecho esto? ¿Qué hijo puta es el pajero que ha hecho esto, no? Increíble. Y había otra que incluso era más exagerada, que yo recuerdo. Creo que tenía tetas incluso. Difíciles, soluciones fáciles. Ay. Ojalá así fuera en matemáticas, química y física la verdad. Otro tropo, más bien cliché, es cuando sale una nueva serie caricatura, los protagonistas sean los mismos, o sea, Galactus, ¿Cuál es esa película? El Arca de Noé. africano y el chico que sus padres no le dan atención, y en vez en cuando, una mujer, literalmente es así, ya con eso sabes que la caricatura será genérica, o demasiada genérica, que se vuelve un somnífero verla, ya es triste como las caricaturas solo lo ven como un producto para explotar y atraer niños pendejos de la generación Z, o generación de cristal mejor dicho. No me ha quedado claro Lo que esto. no esto sepan he que dicho. es un Gary Stu Para. es un término usado en la crítica literaria y la fanficción para describir a un personaje masculino que está demasiado idealizado o es perfecto de manera inverosímil y que a menudo sirve como un alter ego idealizado del autor. Y esto también va con los personajes femeninos. Si no son Gary Stu, es un personaje más plano que una hoja de papel nueva. No entiendo por qué puede costar tanto darle un desarrollo bien hecho y no dejarlo a medias, y esto en más con los personajes mujeres, son las También te digo que creo que el término Gary Stu se usa demasiado, ¿eh? El término Gary Stu yo creo que se usa demasiado. Lo he visto en demasiados sitios. Y es en plan, no, ni Luke Skywalker, ni Goku, ni compañía son Gary Stu, gente. que menos le dan un desarrollo, no es si es por machismo o es que solo ven a los personajes femeninos Llegador y miembro de la Liga Justicia favorito. Hulk. como objetos para mejor vender, y claro, sexualizarlos. Si no es un personaje plano, es un personaje que se usa en los chistes que solo le dan risa a los japoneses. Y como dijo Luigi, 2 bombas no fueron suficientes. Esto iba para el puesto de los monstruos, pero está tipo bonus compartido. ¿Y a qué me refiero? Se preguntarán. ¿Quién no ha notado que un personaje, rudo, serio, o también un monstruo, lo estupidizan tanto, que ya se vuelve una tortura? Es como ver Kratos haciendo bailes en Fortnite, no es gracioso, solo deja ver que Sony poco a poco está viendo al personaje como solo un producto, y no respetarlo, bueno sería algo hipócrita, ya que en los God of War 1 y 2, puedes usar trajes nada serios para Kratos, como el traje de la vaca, y sí, la comparación no tiene nada que ver, pero quería que vieran el punto que estoy explicando, no es necesario hacer que un personaje se vuelve mongólico para que sea divertido o agradable, ya que solo los flanderizan, al punto de volverlo de una, pero bien insoportable la verdad. Pero lo de Kratos nunca lo voy a entender, para que Sony creó esa patente a Kratos si al final le darían igual. No sé si es porque cambiaron de directivo, porque parece que sí. No entiendo lo de Kratos, gente. Me falta lo de... Mundo medieval, Va a salir una serie de fantasía que Tío, emociona. mira que me gustan los mundos medievales, pero... Che... Por favor... ¡Paren ya! Nada, otra puta serie de mundo medieval sin gracia. Lo sé, la Edad Media es lo que más le gusta a la gente, pero vamos, ¿por qué siempre de Europa medieval? No sé si es porque los cerdos yanquis son tan xenófobos, que hasta los repele las culturas de otros países.
No, a ver, yo diría porque la gente asocia época medieval con Europa. Plan, tú no asocias otra cosa. La época medieval es europea. A nivel lore es europea. Es así. Es lo que hay en la mente de la gente. Y es muy complicado sacar de la gente esa mente. En plan, tú piensas en la época medieval y piensas en eso. Que no vas a pensar en otra cosa. Cuesta salir de ahí, ¿eh? Complicado. Y obviamente habían otras cosas, pero no lo asocias a época medieval. Lo asocias a lo que sea, pero no a época medieval. Es que lo vas a asociar a eso, ¿sabes? A esos castillos, descubrimientos, caballeros, justas, dragones, princesas. Sacan un anime de Imperio Español. Buah, me sacan un anime de Imperio Español, me pongo yo de feliz. Que no sean parecidas a las de ellos, no cuesta nada buscar Eso o un anime del Cid. Buah, ojalá un anime del Cid. sobre eso. Por lo menos God of War se animó a esto y mírenlo, sigue siendo un éxito a pesar de los años. No sé si es que le tienen miedo a innovar o ser original, o simplemente quieren ganar. ¿Qué época molaría que pusieran, tío? Sí, un anime prehistórico medieval no estaría guapo, tío. Donde vieras a los humanos teniendo que luchar, tío, contra vampiros, zombies, pero con la época medieval, ¿sabes? Que están luchando con putas piedras, putos palos y putas lanzas. Yo veo un nicho ahí muy bueno, eh. Dar dinero con el mínimo esfuerzo, porque eso parece. Mira, joder, Haru, hemos pensado en lo mismo. El Imperio Romano también estaría guapo. Pero Romano bueno, también estaría espero que guapo. le hayan gustado el video. Hay alguno, ¿no? Por ahí. Había uno de peleas, ¿no? Del Imperio Romano. ¿Te das cuenta? Joder, todo es loquendo, tío. Veamos este. Vamos a ver este, que estaba el otro día. Matar vampiros con martillos y estaca. Guau. Y tal, aquí pique, es hora de chambear. Pero yo creo que estaría muy guapo, ¿eh? Uno de fantasía prehistórico, tío. Donde ves a los humanos iniciando la agricultura y la ganadería, mientras que los vampiros van a cazarlos. De hecho, había una teoría, ¿no? Por ahí, de que el efecto. El Valle Inquietante nos venía porque en épocas antiguas existía como una especie de imitador de humano que los cazaba y todo esto. Podrías jugar con eso, ¿no? Podrían ser los vampiros o zombies, otros homínidos incluso, ¿sabes? No sé, se podría jugar con que los otros homínidos, en vez de ser neandertales, también habían el homo zombie. Homo zombie a lo mejor sería raro, pero el homo vampiro. Se podría jugar ahí con eso. Yo creo que estaría bastante guapo, ¿no? ¿Sabes? Que eran otras especies de humanos, por así decirlo. Yo creo que ahí hay duro, ¿eh?